Muy bien, mis queridos hijos, damos entonces inicio a nuestro tema bíblico de esta noche, y el tema que hoy vamos a compartir es, dentro de los géneros literarios, el género profético. Ese género, mis queridos hijos, de pronto se puede tornar un poquito engorroso en comprender, pero yo les pido que le pongamos mucha atención para que nosotros comprendamos qué es el género profético, para que nosotros discernamos también ese género y en qué parte lo vamos a usar, y de la misma manera pues haremos un análisis de un texto para comprender esos géneros maravillosos que nos ayudan a encontrar la respuesta que el Señor nos regala cada día por medio de la Sagrada Escritura. Ahora bien, este género nosotros lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento. Y sabemos que sus representantes son los profetas. ¿Qué es un profeta? Nosotros ya conocemos y sabemos qué es un profeta. Y sabemos que viene del idioma griego y quiere decir que habla en nombre de alguien. En este caso, la Biblia nos habla de ese término profeta y es el que habla en nombre de Dios. Para que tengamos nosotros en cuenta que viene de la palabra profeta viene del idioma griego y quiere decir el que habla en nombre de alguien en griego, pero en la Sagrada Escritura el que habla en nombre de Dios. Para que nosotros vayamos guardando esas palabritas en nuestro diccionario bíblico. Ahora bien, recordemos que los profetas transmiten a los demás la experiencia de fe, sus predicciones, su predicación, todo ello busca denunciar y anunciar. En pocas palabras, cuando nosotros hacemos nuestra catequesis, cuando nosotros hacemos nuestra confirmación, nos dicen lo esencial. ¿Qué es un profeta? El que anuncia y el que denuncia. El que anuncia lo bueno, las cosas buenas, y el que denuncia aquello que no es bueno y que no edifica a nadie en el momento. Por eso decimos, todos nosotros tendríamos que ser profetas, pero hay muchos que somos, perdone la palabra, profetas chimbos, porque vemos las cosas, vemos las injusticias, vemos todo y no hacemos nada. Pero hay otros que sí, vemos las injusticias y salimos, que cuando están castigando al perrito, entonces vamos a defender, que cuando están maltratando a un niño o algo, salimos a defender. Pero somos de esa manera, pero nos quedamos callados. Pero eso sí, el chisme nos encanta. Entonces, el profeta en la Biblia, o el profeta del día de hoy, denuncia, ¿sí? ¿Qué denuncia un profeta? Para que nosotros lo tengamos presente. Denuncia la idolatría. Y eso ya lo conocemos muy bien, que es un idólatra. Denuncia la injusticia, la desconfianza, el informalismo y la hipocresía. Entre otras cosas, pero lo esencial sería la idolatría, la injusticia, la desconfianza, el formalismo y la hipocresía. Pero de todas estas, mis queridos hijos, nosotros como profetas tenemos que ser ejemplo de vida. Si no somos ejemplo de vida, verdaderamente nadie nos va a creer. Si no somos ejemplo de vida, pues nadie nos va a seguir. Ejemplo, yo puedo decir, yo denuncio la idolatría, pero yo soy el primero idólatra que hay. Yo denuncio la injusticia. Pero yo soy el primero que soy injusto con los demás. Entonces hay que ser un profeta auténtico. Ahora bien, así como el profeta denuncia, pues también anuncia, mis queridos hijos. Entonces, ¿qué anuncia? Pues anuncia esa religión interior que se nos han inculcado, eso que ha sembrado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. La Sagrada Escritura anuncia la buena nueva, anuncia la justicia, anuncia la santidad, anuncia la confianza y anuncia el amor, entre otros. En pocas palabras, yo anuncio lo que el Señor ha hecho en mí, cosas grandes.
El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, su misericordia llegue a todas partes. Entonces, este género profético nos va a llevar a nosotros especialmente a conocer dentro de la Sagrada Escritura qué es lo que se anuncia y qué es lo que se denuncia. Por eso hay que comprender a nuestros pastores cuando se enojan, por eso hay que comprender a nuestros pastores cuando reprenden al mal, por eso hay que comprender a nuestros pastores cuando nos cuidan, cuando nos llaman la atención, también cuando nos felicitan por lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. No sabe cuánto me encanta a mí cuando me envían un trabajo del curso bíblico. Me fascina, me encanta, porque digo, hay que exaltar su tiempo, hay que exaltar lo que hicieron. Pero también denuncio a las personas que en este caso no hacen. Y sacan excusas para todo. Es que se me dañó el celular, es que no tengo tiempo, es que. Cuando lleguemos allá a rendir cuentas, pues vamos a ver qué excusas le vamos a entregar al Señor. Entonces, por eso yo, mis queridos hijos, como profeta, anuncio y denuncio. Anuncio lo que es bueno, lo que edifica, lo que nos ayuda en nuestro caminar, pero también denuncio lo que no está bien. Así como decía en días anteriores, ¿cómo yo me voy a quedar callado porque mi buen nombre lo empiecen a publicar por ahí, empiecen a levantar cosas y demás? Entonces me pongo acá feliz a decir, ¡ay, qué alegría que me sacaron por allá diciendo que yo soy esto y que soy aquello y que soy demás! Y antes vienen a decirme que por qué me enojo. No, pues no, voy a hacer una fiesta entonces porque sacaron eso y me dieron publicidad. Pero para que nosotros sigamos comprendiendo directamente qué es lo que anuncia y qué es lo que denuncia los profetas. Ahora bien, los profetas insisten en que hay un solo Dios. Un solo Dios, no hay otros dioses, y lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 2, versículo del 1 al 16. Tomen nota, mis queridos hijos. Lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 2, versículo 1 y 16. Y nosotros sabemos que efectivamente no necesitamos que nos lo digan, porque nosotros sabemos que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Eso es lo que nosotros sabemos. Y el profeta cree y está viviendo que hay un solo Dios. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos muchos dioses. Tenemos el dios dinero, tenemos el dios, el dios, ¿cómo se llama? El dios matica de sábila, el dios billetico de $2, el dios, muchos dioses. Y creemos que ese jaboncito de la suerte es el que nos da la suerte. Creemos que si tengo la pata de conejo en mi llavero, entonces tengo todo. Tenemos otros dioses fuera de Dios, del Dios principal. Pero nosotros debemos de tener el verdadero Dios. Ahora bien, sabemos que el profeta anuncia al Dios que es justo, el que es justo, y eso lo encontramos en Amós capítulo 5, versículo del 11 al 12. Un justo juez, el justo juez. Y de la misma manera que hay un Salvador, un reino futuro, porque todos estamos esperando ese reino de los cielos, ese reino que se nos ha ofrecido. Y eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 9, mis queridos hijos. Ahora bien, entonces sabemos, mis queridos hijos, que hay un solo Dios, que es un juez justo y que hay un Salvador que nos ha ofrecido un reino futuro. Y espero, mis queridos hijos, que ustedes, tomando nota de estas citas bíblicas, lo puedan meditar y puedan comprender más a fondo. A mí me encantaría en este curso bíblico leer cada uno de los pasajes bíblicos, pero el tiempo en televisión apremia. Es muy diferente cuando yo doy este curso que estamos tomando en la parroquia, que tenemos todo el tiempo disponible, 4 o 5 horas todos los sábados para compartir, a tener 20, 40 minutos aquí. Y por eso ustedes es un curso teórico práctico. Acá tenemos la teoría, pero ustedes lo llevan a la práctica, lo llevan al estudio, cuando se sientan a volver a escuchar el video, y que cuando diga vamos a ir a Jeremías 2,
capítulo 2, versículo 1 al 16, ustedes le pongan pause y puedan meditar, leer ese texto bíblico. Y después de que ya lo leyó, continúe con el video de la grabación, porque así es que nosotros nos vamos a empapar y nos vamos a ir. Entonces, hablábamos entonces que qué es lo que anuncia el profeta, anuncia y qué es lo que nos va a anunciar, que hay un solo Dios, que es el justo y que es el Salvador y que nos ha prometido un reino futuro. Por eso hay muchas personas y decimos en Semana Santa, conviértete y cree en el Evangelio. Personas que solo van el miércoles de ceniza para que se les imponga la ceniza y de ahí vuelven o el fin de año o vuelven hasta la próxima Semana Santa. Ahora bien, hay algunas características del género profético del cual estamos estudiando hoy que son las siguientes. Vamos a ver esas características de este género profético para que también nos motive a nosotros y nos acompañe y que podamos, como siempre he dicho, comprender lo que dice el Señor por medio de su palabra. El profeta, la primera, el profeta recibe de Dios el mensaje que debe comunicar al pueblo a través de visiones, sueños, reflexiones, intuiciones. O sea que sí, el profeta es aquel que iluminado, ya sea iluminado por Dios, por medio de un mensaje que debe de comunicar al pueblo, Dios lo ilumina a través de visiones, a través de sueños, a través de reflexiones, a través de intuiciones. Venga, ¿y quién nos dice eso? Pues mis queridos hijos, Isaías. Isaías, tenemos un texto bíblico que dice, Isaías, hijo de Amós, tuvo una visión una visión de duda, una visión de Judá. Y esta visión fue iluminada, esa visión de Judá y Jerusalén. Y eso lo podemos encontrar directamente, mis queridos hijos, en Isaías capítulo 2, versículo 1. Esa visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo, una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Y lo podemos ir y lo podemos meditar. Ahora, el mensaje que comunica el profeta, porque como profetas debe haber un mensaje que ya decíamos que es iluminado por Dios, que es revelado por Dios, que es comunicado al pueblo a través de visiones y sueños. Por eso cuando ustedes me escriben, padre, es que estuve en un sueño, padre, es que soñé esto, ¿qué querrá decir? Porque el Señor nos habla a nosotros, nos prepara a nosotros y nos guía también por medio de visiones, sueños, reflexiones, intuiciones. Y por eso nosotros debemos de creer, mis queridos hijos, debemos de creer. Ahora, el mensaje que comunica el profeta no es suyo, recordemos, el mensaje que comunica el profeta no es de él. Y por eso hay que tener cuidado con estas iglesias que ahora están naciendo, que se llaman proféticas, que entonces le dicen profecías. Pero hay unas que son inventadas y que ellos cuidan especialmente en sus gestos, en sus movimientos. Y si te están hablando algo y tú te asombras, ellos ya saben que por ahí tienen que decirte las cosas porque eso te tocó. Pero nosotros debemos de saber que el mensaje que comunica el profeta no es de él, no es suyo. Por eso siempre habla en nombre de Dios y utiliza expresiones como las que vamos a compartir en el momento, para que ustedes lo dicen. El profeta no habla, es que yo les digo, no, es que yo hagan esto, no. El profeta habla en nombre, digámoslo así, de un tercero, que sería aquel que le da el anuncio, ya sea en una visión, en un sueño, para que le diga a su pueblo. Y esas palabras que utiliza directamente, las encontramos y dice, así dice Yahvé. Así dice Yahvé. ¿Y dónde podemos encontrar esa palabra? Pues en Jeremías capítulo 8, versículo 4, o en Amós capítulo 1, versículo 3. Otra palabra que decimos es palabra de Yahvé. Palabra de Yahvé.
Y es en los textos donde hablan. Y lo encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 15 al 19, o en Ezequiel capítulo 5, versículo 15 al 17. También otra palabra. Escuchen la palabra de Yahvé. Escuchen la palabra de Yahvé en Isaías capítulo 1, versículo 10 y en Jeremías capítulo 9, versículo 19. Y nosotros debemos, cuando estemos meditando o cuando escuchemos la palabra de Dios en la Eucaristía, o porque nosotros debemos de escucharlo, cuando escuchemos estos términos, así dice Yahvé, palabra de Yahvé, escuchen la palabra de Yahvé y otros términos que se refieren a esas visiones de los profetas, sabemos que alguien les habló ¿en dónde? A través de una visión, a través de un sueño, a través de una reflexión, a través de una intuición, para que anunciara a su pueblo santo, para que diera la buena nueva, la buena noticia, mis queridos hijos. El profeta, mis queridos hijos, comunica la voluntad de Dios, no la de él. El profeta comunica la voluntad de Dios. ¿Y cómo la comunica? Pues utilizando discursos, oráculos o sentencias proféticas. La utiliza también por medio de símbolos, imágenes y hasta dramatizaciones como lo encontramos en Jeremías y en Ezequiel. Jeremías y Ezequiel, que son ejemplos de eso que nos dice el Señor, de esas profecías. Entonces, ejemplo, uso de estas palabras, uso de estos géneros, uso de estas acciones, mis queridos hijos. Y podemos sacar uno. Jeremías y Ezequiel son ejemplos del uso de representaciones simbólicas. Por ejemplo, el cinturón en el río. Muchos hemos escuchado ese. ¿Y dónde lo encontramos? En Jeremías capítulo 13. El cinturón en el río. Y qué bueno que nosotros lo podamos leer. O el jarro roto, también lo hemos escuchado en Jeremías capítulo 19. El juego de la guerra, también lo hemos escuchado, lo hemos leído. Sí, el juego de la guerra que lo encontramos en Ezequiel capítulo 4. Y el gesto del emigrante. El gesto del emigrante, que es muy bonito y lo encontramos en Ezequiel capítulo 12. Hoy son muchas citas bíblicas, mis queridos hijos, pero es lo importante que nosotros comprendamos cómo se usa, qué es el género profético y cómo se nos va esa visión, sabiendo que lo recibimos de él hacia una persona para que se lo comparta a su pueblo. Ahora bien, este género profético, mis queridos hijos, proyecta sucesos futuros, porque las profecías son eso: preparar al pueblo, anunciar el pueblo, disponer al pueblo para que se preparen, así como decimos, prepárense, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. Y hay mucha gente que dice, ¿hace cuánto nos están diciendo que el reino de Dios está cerca y nada que llega? Pues mijitos, mijitas, el reino ya está, lo estamos viviendo, el fin de los tiempos ya llegó, lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo atrás, como lo dice el Éxodo. Nosotros ya lo estamos viviendo desde mucho tiempo atrás. El profeta, como decía anteriormente, proyecta sucesos futuros desde la realidad presente. ¿Y cómo lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura? Cuando escuchemos el término aquel día. Y eso lo podemos empezar a meditar en Isaías capítulo 3, versículo 18. Aquel día, dijo Yahvé. De la misma manera encontramos otra frase, otro vocabulario, digámoslo así, donde dicen, vendrán días. Y recordemos que hay un término que dice, vendrán días, oráculo del Señor. Vendrán días. Y lo volvemos a encontrar en Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Y hay otro término, otra frase, que nos quiere decir, en días venideros. En días venideros. Lo encontramos también
en, en Jueces 3:2. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy presente, estas palabras que siempre nos vamos a recordar. Entonces, en aquel día vendrán días en días venideros, mis queridos hijos. Son palabras que usan los profetas porque sabemos que han recibido una revelación divina a través de visiones, a través de sueños, a través de reflexiones y a través de instituciones. Y es muy, muy importante. Por eso, meditar la Sagrada Escritura, nosotros aprendemos a conocer quién es el que habla, si habla a nombre propio, habla a nombre de una comunidad o habla a nombre del Señor. El género profético, mis queridos hijos. Ahora, en la Biblia hay bastantes libros que pertenecen al género profético y nosotros lo debemos de comprender del Antiguo Testamento. En ellos están los libros de los profetas y nosotros, ustedes como son más católicos que yo, pues ustedes ya saben los nombres de los profetas. Pues efectivamente encontramos libros proféticos directamente que están asociados a estos libros de los profetas. ¿Como quiénes? Como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Miqueas, en fin, encontramos libros de los profetas que ya sabemos que son iluminados, que han recibido un mensaje no en nombre propio, sino en nombre del Señor para comunicarlo a los demás, y que el profeta anuncia y denuncia, y ya sabemos que anuncia y que denuncia a los profetas. Ahora bien, hagamos nuestro ejercicio de analizar el texto bíblico y vamos. Yo sé, solo ustedes lo van a tomar nota del texto bíblico que lo vamos a analizar y efectivamente, pues, cuando repasen nuevamente el video, pues van a encontrar la respuesta. Y vamos a encontrar, o vamos a leer a Amós, capítulo 5, versículo 27 y capítulo 6, versículo 8. Es algo muy sencillo. Y de ahí vamos a buscar los elementos del género profético en estas lecturas que vamos a hacer. Pero mejor veamos del capítulo 5, versículo 27 y del capítulo 6 al 8. 5, 27, 6 al 8. Entonces, si nosotros cuando meditemos este texto bíblico que es maravilloso, nos podemos fijar y nos fijamos atentamente en el texto, vamos a encontrar algo maravilloso y es un juicio profético con los siguientes elementos. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a conseguir en ese juicio profético? Nosotros ya sabemos que es un juicio, pero cuando hablamos de un juicio profético sabemos que es algo que va más allá, que ha venido, que ha sido iluminado y que ha sido guiado. En ese juicio, pues vamos a encontrar que Dios toma la iniciativa. ¿Y cuál es la iniciativa? ¿Cuál es la iniciativa que Dios toma? Pues Dios empieza, o el texto, mis queridos hijos, empieza diciendo, dice Yahvé, dice el Señor. O sea, el profeta no está hablando en nombre de él en ese juicio. Él está ahí como persona, el profeta, pero se está refiriendo es a lo que dice el Señor o lo que dice Yahvé. Y eso lo encontramos ahí en el texto, mis queridos hijos. El profeta está convencido que su predicación, que sus palabras, que lo que dice es mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios está llamando a un cambio. Y es el mensaje de Dios que se renueva todos los días. Y es el mensaje de Dios que se nos da a nosotros y nos proyecta a un cambio. ¿Cuál cambio? Pues nosotros lo encontramos en el mismo libro que nos dice. Si vamos un poco más adelante del texto bíblico, ahí mismo encontramos una acusación. ¿Y cuál es esa acusación? Pues que Yahvé, no el profeta, que Yahvé señala las injusticias
y pecados cometidos por el pueblo infiel de la alianza, a la alianza, perdón. Las personas que han roto ese pacto, esa alianza, y viene, como les digo, la acusación, el señalamiento a las personas que han roto, que han quebrantado ese pacto por el pueblo fiel a la alianza, mis queridos hijos. Y por eso hay un término o hay una frase que nosotros leemos ahí, y extendidos en camas de marfil, comen corderitos del rebaño, canturrean, beben vino, se perfuman, pero no se afligen por el desastre de mi pueblo. El juicio. Y es lo que podemos nosotros estar viviendo. No, como no nos falta nada, como lo tenemos todo, creemos que no necesitamos de Dios. Pero ahí está. Es el Señor que habla por medio del profeta, les anuncia y les dice. Y hoy podríamos decir que los sacerdotes cumplen ese papel, iluminados, porque el sacerdote no habla por sí solo, sino es el Espíritu de Dios que pone las palabras para decirle al pueblo de Dios en la homilía. Es lo que el pueblo de Dios escucha por medio del sacerdote, lo que el Señor les quiere comunicar. Lo que el Señor les quiere anunciar. Pero como decimos, hay personas que les entra por aquí, les sale por aquí, porque creen que no estamos viviendo el fin de los tiempos. Ahora bien, después de que encontramos la acusación, pues viene una sentencia. Y eso es lo que hace el profeta. Entonces, recapitulemos. El profeta, en este texto bíblico, primero recibe una palabra, pero él cuando la anuncia no dice que la habla a nombre propio, sino que habla a nombre de Yahvé, a nombre de él, a nombre de Dios Yahvé. Después de que hace ese anuncio, viene una acusación, y ya sabíamos cuál es la acusación que está haciendo en ese momento, que es haber quebrantado ese pacto, ese testimonio, ese canal de la alianza. Esa acusación, y después de la acusación viene una sentencia, porque así habla el Señor, y viene con una sentencia del juicio que está predicada, mis queridos hijos, y está precedida por la fórmula. Por eso ustedes serán los primeros en partir al destierro. Esa es la sentencia, esa es la acusación. Ustedes serán los primeros en partir al destierro. Se terminará ese montón de ocios. ¿Cuáles ocios? Los que nos decía anteriormente. Que estaban de pronto tomando, que estaban bailando, que estaban gozando. Lo ponemos a los términos de hoy en día. Esos tiempos de perder el tiempo, ese tiempo de ocio, se terminará. Ahora, a veces, mis queridos hijos, a veces al profeta le parece muy dura la sentencia del juicio de Dios. ¿Qué quiere? Pues si a mí el Señor me dijera es que mañana se va a acabar el mundo y usted lo tiene que anunciar porque el Señor me lo dijo para que se lo dijera al pueblo y mañana se va a acabar el mundo. Pero hay veces, como decimos, al profeta le parece entonces muy dura la sentencia de Dios. Y el profeta tiene la capacidad de interceder ante él en favor del pueblo. Y qué bonito, el profeta intercede ante Dios a favor del pueblo. Entonces, no les anunciaría eso que dijo el Señor, sino más bien yo le digo, antes de anunciarle al pueblo, Señor, mira, por favor, como dice el profeta, por favor, Señor, ten misericordia de Jacob, que es tan pequeño. Y lo encontramos ahí en el texto bíblico. Por favor, Señor, ten misericordia de Jacob, que es tan pequeño.
Y es lo que yo le diría, si el Señor me da una revelación hacia el pueblo, pero yo veo que es muy dura su sentencia, ¿yo qué le digo, Señor? Danos una oportunidad, Señor. Apiádate de tu hijo, apiádate de tu hija. Y ahí es donde hablamos de las confesiones, mis queridos hijos. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para condenar? Antes yo intercedo ante el Padre a decirle, Señor, dale la absolución, que este hijo, que esta hija va a cambiar, que va a enderezar su camino. Pero anunciamos y denunciamos. Y este libro, este texto que estamos meditando, ese juicio termina con un anuncio para el futuro, generalmente con un castigo. O sea, ya intercedimos, ya le dije al Señor, pero entonces, ¿cómo que este juicio va a terminar con un castigo? Y es así. Si es que no se da la conversión, dice el Señor, o sea, si el pueblo ya, o sea, tú me estás diciendo que perdone a esta persona, que perdone a este pueblo. Pero si no se cumple, viene el castigo. Y ahí es donde hay veces yo, mis queridos hijos, me cuestiono. Yo les dije que conmigo yo vengo a desatar para que quede desatado en el cielo. Pero bajo un compromiso de cambio. Y ahí es donde yo me digo a mí mismo, será, mis queridos hijos, que por acercarlos a muchos fieles, por darle la absolución, yo me estoy condenando. Yo me estoy condenando, como dicen, yo me estoy poniendo la soga en el cuello. Y como dice, viene un castigo. Entonces, ese texto termina con ese juicio que es un anuncio para el futuro. Realmente es un castigo ese juicio. Y es que si no se da la conversión, si no se ve el cambio, dice el texto bíblico, escaparán solo algunos pocos para sacar los huesos de las casas. Escaparán algunos pocos para sacar los huesos de las casas. Como le digo, es un género profético que nosotros debemos de aprender a discernir. Ahora bien, después de haber hecho este análisis del texto que es maravilloso, y yo sé que vamos muy rápido, pero la idea, como le digo, es que mañana en la repetición, cuando tengamos la repetición y la veas en YouTube, la veas en Facebook o la veas acá en TikTok, puedas detener el video y empezar a meditar y empezar a comprender. Lo que yo quiero que nos quede claro es qué es el profeta y cómo es que recibe el anuncio del Señor para que lo anuncie al pueblo. Y que ese mismo profeta, cuando ve que eso que le está diciendo es bastante fuerte, tiene la capacidad de decirle al Señor, mire, hagamos esto, denos una oportunidad y yo te aseguro que este pueblo pues va a dejar eso, va a caminar. Y el Señor dice, listo, está bien. Pero si no pasa esto, pues ahora sí, este soy yo. Ahora bien, teniendo en cuenta, mis queridos hijos, ese análisis que hemos hecho de este género literario y de este texto maravilloso, podemos nosotros compartir alguna experiencia de vida y podemos nosotros contestarnos una pregunta. ¿Qué mensaje me podría dejar a mí o qué mensaje nos deja el texto para mi vida o para la vida de mi comunidad, para la vida de mi familia, para la vida de mis estudiantes, para la vida de bueno, en el contexto que yo viva? Por ejemplo, si yo digo, para el Padre Alberto, ¿qué mensaje me deja este texto o esta meditación de este género para la vida de mi comunidad de parroquia? Sabiendo que en mi parroquia pasa esto, aquello, y que yo hay veces le digo al Señor, escúchalos, Señor, perdónalos. Cuando estamos en las confesiones, yo digo, hay veces, yo me quejo por mis cosas, pero hay personas que tienen una vida pesadísima. Y ahí, mientras la oración, mientras la absolución, le digo, Señor, apiádate de este hijo, apiádate de esta hija. Dale la absolución, dale
limpia sus faltas. Y ahí es donde le digo, hay veces no sé si yo me esté embalando o verdaderamente esté haciendo las cosas bien. Pero ahí es la misión de nosotros los profetas. Ahora bien, aparte de eso les voy a dejar un trabajito, porque a mí me encanta dejarles trabajitos para que ustedes se diviertan y aprendamos mucho. Vamos a leer Amós, capítulo 8, versículo del 1 al 14. Amós, capítulo 8, versículo del 1 al 14. Y este texto nos va a hablar de la visión de una canasta de frutas. Es una visión de una canasta de frutas. Recuerden que casi ya habíamos dicho cómo hablan los profetas, cómo se les llega el mensaje a los profetas. Y esta es una visión de una canasta de frutas. Y uno puede decir, ¿pero qué voy a decir de una canasta de frutas? Pues así como cuando ustedes me dicen, Padre, me soñé con esto, me soñé con aquello, me soñé. Pues esta es una visión de una canasta de frutas. Y cuando leamos ese texto de la visión de la canasta de frutas, vamos a contestar estas dos preguntas. Primera, ¿qué elementos del género profético que hemos directamente mencionado anteriormente encontramos en el texto de Amós? Muy fácil. ¿Qué elementos del género profético encontramos en el texto de Amós? Ya habíamos hablado de que es un profeta, que anuncia, que denuncia, cómo es el juicio, cómo es que el Señor usa al profeta para denunciar, pero también que el profeta tiene la potestad de decirle al Señor, Señor, espérate. Vamos a hacer lo siguiente, Señor. Dame la oportunidad y yo esa. La segunda, ¿cuál es el mensaje que comunica el profeta? Pues por medio de esa visión de la canasta de frutas, hay un mensaje central. Ay, no, padre, es que yo no comprendo. Ya tenemos las herramientas, ya tenemos los elementos, ya estamos comprendiendo. Entonces, al leer este texto, yo puedo contestar esas dos preguntas. ¿Cuál es el mensaje que quiere comunicar el profeta por medio de esa misión? Esa visión que se le ha dado del Señor para anunciarla. ¿Qué es lo que va a decir? Y es muy fácil, es muy sencilla. Pero quiero que ustedes lo hagan, mis queridos hijos. Quiero que ustedes empiecen a indagar. Quiero que ustedes, mis queridos hijos, empiecen a entrar en la Sagrada Escritura. Y eso es importante. Y qué bonito, mis queridos hijos. Y ya por último, si tú quieres compartirme ahí en un escrito, en un texto, teniendo en cuenta pues lo que hemos hablado del género profético y de lo que consiste, pues decir con mis palabras en qué consiste el género profético. Y no es más, así sencillito, así fácil. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.